Tipos de computadoras. Supercomputadoras. Las supercomputadoras son equipos informáticos que están compuestos por cientos de procesadores que trabajan en paralelo y en arreglos combinados para ofrecer una velocidad y capacidad de cálculo y de procesamiento de datos sorprendentes, siendo así el tipo de computadoras más potente y rápidas que existe en este momento. La utilización. Como estas máquinas están diseñadas para procesar enormes cantidades de información en poco tiempo, son utilizadas en la mayoría para hacer tareas específicas, como por ejemplo el estudio de datos sísmicos, estudio del universo, simular efectos destructivos y peligrosos, predicción de tornados, predicción del clima en cada uno de los lugares del mundo, simuladores de vuelo, entre otros. Características. Velocidad de procesamiento. Son miles de millones de instrucciones de coma flotante por segundo. Usuarios a la vez. Pueden participar hasta miles en un entorno de redes amplias. Tamaño. Por sus características, necesitan instalaciones especiales y de aire acondicionado de tipo industrial. Dificultad de uso. Solo las pueden usar especialistas. RAM. Cuentan con una memoria RAM extremadamente potente. Por ejemplo, una de las supercomputadoras top 3 del mundo posee en total 710 TB. Periféricos. Este tipo de computadoras se caracteriza porque la mayoría no presenta periféricos de entrada ni salida. Impacto social. Es muy importante porque ayudan en el ámbito de la investigación. Provee cálculos a la máxima velocidad de procesamiento y son muchas las aplicaciones que se han generado a partir de sus estudios. El hardware es el principal funcionamiento operativo. Los mainframe. Se trata de una enorme o gran computadora central, la cual es capaz de realizar millones de instrucciones por segundo. Además, tiene la capacidad de trabajar de manera interrumpida, incluso si se tiene que cambiar algún componente del mainframe, ya que su diseño modular le permite trabajar sin parar y sin necesidad de reiniciarse. Podemos decir que los mainframes son el corazón de una empresa, ya que se centralizan el trabajo de red y facilitan la ejecución de tareas a velocidades realmente grandes, equilibrando seguridad y eficiencia a un costo mucho más bajo que utilizar varios servidores. La utilización. Se utiliza para aplicaciones de banca, hacienda y mercado de valores, aerolíneas y tráfico aéreo, así como de centro neurálgico de grandes empresas con un volumen de facturación elevado. Las características. Son grandes, rápidas y caros sistemas. Son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida. Son más poderosos que las supercomputadoras, porque soportan más programas simultáneamente. Es parecido a una hilera de archiveros en algún cuarto con piso falso. Esto para ocultar los cientos de cables de los periféricos y su temperatura tiene que estar controlada. Al tener estructuras centralizadas, los mainframes reducen costos de mantenimiento y facilitan la gestión de tareas de una central, en lugar de ejecutarse en varios servidores más pequeños. Los servidores. Se conoce como servidor a un computador que forma parte de una red informática y provee determinados servicios al resto de los computadores de la misma, llamados a su vez estaciones o clientes. Dicho computador debe contar con una aplicación específica capaz de atender las peticiones de los distintos clientes y brindarle respuesta oportuna. Características. Dado que los servidores son computadores encargados de atender las demandas de los clientes de la red, una de sus principales características es que deben disponer de sus recursos constantemente para que la red esté operativa todo el tiempo. O sea, deben estar siempre encendidos, siempre disponibles. Esta es la razón por la que a veces una página web o sus recursos no pueden cargarse. Si un servidor colapsa o se avería, cierto segmento de la red que está a su cargo dejará de estar disponible para su clientela. Por otro lado, los servidores suelen ser computadores de alta gama, dotados de la capacidad de procesamiento suficiente para atender numerosas solicitudes de cliente con un rango mínimo de demora. Esto implica también disponer de alimentación constante de electricidad y otros recursos físicos para garantizar su operatividad. De hecho, en muchos casos los servidores se almacenan en compartimientos muy bien acondicionados para ello, incluso climáticamente. En un ambiente lo suficientemente frío y libre de polvo, se evitan los recalentamientos del sistema. Utilidad de los servidores.
Los servidores, como hemos dicho, son los encargados de atender las solicitudes de los clientes de una red determinada y administrar los recursos disponibles a la misma para que cada cliente pueda acceder a la información o a los periféricos que necesita. En este sentido, los servidores pueden tener funciones muy distintas, tales como servidores de archivos. Almacenan los ficheros o archivos de información y alimentan con ellos a una red. Servidores de directorio activo, dominio. Administran la información relacionada con la red, sus usuarios, equipos y grupos internos. Servidores de impresión. Gestiona un conjunto de impresoras disponibles para una red, otorgando acceso a ellas y administrando la cola de impresión. Servidor de correo. Gestiona el flujo de correo electrónico desde y hacia los clientes de una red, enviando y recibiendo mensajes y almacenando el historial de los mismos. Servidor de proxy. Su rol es de respaldo, almacenando durante un tiempo y en memoria cache una copia de las páginas web disponibles para la red, para acelerar el acceso a las mismas o permitir la recuperación de datos si la original se cae. Servidor web. Almacena el contenido necesario para una o varias páginas web y administra el acceso ordenado al mismo, para que los navegadores de los clientes puedan renderizar un sitio web. Servidores DNS. Almacena la información necesaria para asociar un nombre de dominio con una serie de direcciones IP de los equipos vinculados a ella, sus servidores web. Servidor DHCP. Encargado de asignar las direcciones IP dinámicas y a los clientes que se conectan a una red. Servidores FTP. Almacena información puntual de los usuarios y permite el acceso privado a la misma entre equipos. Servidor de juego. Aquellos específicamente dedicados al almacenar información para que los clientes puedan acceder al mismo tiempo a un programa recreativo. Juegos de video masivos generalmente. Servidores web. Son programas, software de uso cotidiano en Internet que intermedian entre el servidor en el que están alojados los datos solicitados por el cliente y su propio computador, permitiendo conexiones a través de diversos protocolos de datos, como es el conocido HTTP. Estación de trabajo. Una estación de trabajo de computadora por lo general es una computadora personal estándar que comparte una red con un tipo servidor. El término estación de trabajo se refiere a la función de la computadora en el entorno de red. En muchas redes comerciales existen dos tipos principales de computadoras disponibles en las redes: los servidores y las estaciones de trabajo. Los servidores hospedan la información de los trabajadores y los trabajadores realizan su trabajo en los equipos de las estaciones. Por lo tanto, el trabajo pesado es llevado a cabo por las estaciones de trabajo y los datos son proporcionados a esa estación de trabajo por el servidor. Las características de las estaciones de trabajo. Manejo de datos complejos. Las estaciones de trabajo generalmente se construyen con un diseño optimizado para el manejo y visualización de datos complejos. Son computadoras utilizadas para cálculos o propósitos científicos o técnicos. Herramientas avanzadas. Las estaciones de trabajo fueron la primera sección de la rama informática en comercializar mejoras avanzadas, además de herramientas y accesorios auxiliares. Por ejemplo, pantallas múltiples, dispositivos de almacenamiento de datos y ratones 3D de alto rendimiento y capacidad. Tecnología utilizada. Tecnológicamente, las estaciones de trabajo se desarrollaron para la misma audiencia y al mismo tiempo que el sistema operativo Unix. Este sistema operativo es el que se utiliza frecuentemente como estándar de una estación de trabajo. RAM SC. La RAM de código de corrección de errores SC hace que el sistema sea más confiable, soluciona los errores de memoria antes que afecten al sistema, evitando bloqueos y ahorrando tiempo de inactividad. Múltiples núcleos del procesador. Más núcleos del procesador significa más capacidad de procesamiento, sin embargo, no garantiza un incremento del rendimiento. El software que se está utilizando debe ser programado para aprovechar esto, brindando algún beneficio. Unidades de estado sólido, SSD.
Funcionan de manera diferente a las unidades de disco duro convencionales. No hay partes móviles, por lo que hay menos posibilidad de una falla física. También son más rápidas. La desventaja es que son más caras y tienen una capacidad de almacenamiento más pequeña que la de las unidades normales. Unidades de procesamiento de gráficos optimizado, GPU. Tener una GPU más alta significa que el CPU tendrá que hacer menos trabajo procesando la salida de la pantalla. En algunos casos, la GPU puede tomar parte de la carga del CPU, haciendo que todo sea más rápido. La desventaja es que la GPU de gama alta son caras. Las computadoras personales. A estos tipos de computadoras se les conoce como microcomputadoras, computadoras personales o computadoras PC, ya que están diseñadas para ser utilizadas por una sola persona a la vez. Estas computadoras utilizan un microprocesador como CPU. Las computadoras PC se usan por lo general en la casa, la escuela o en un negocio. Sus aplicaciones más populares son procesamiento de textos, navegación de internet, correo electrónico, hojas de cálculo, administración de base de datos, edición de fotografías, creación de gráficos, juegos y música. Las computadoras personales se encuentran en dos presentaciones: computadoras PC de escritorio y computadoras portátiles o laptops.